Como tal, nosotros en el mercado tenemos como 15 años, como les decía. Trabajamos con todas las marcas de paneles. Hay marcas en específico, gracias. Hay marcas en específico que se catalogan como Tier 1, que son un grupo de marcas que están cotizando en la bolsa de valores, ¿ok? Y que cuentan con las certificaciones y las garantías para poder garantizar al cliente que va a cumplir con cierta generación en un periodo determinado, ¿ok? Entonces, pues trabajamos siempre con esas las marcas más reconocidas en el caso de paneles e inversores es el mismo caso. Hay dos tipos de sistemas de inversor o microinversor, que son diferentes equipos y que están para utilizarse en diferentes circunstancias, ¿no? El inversor central funciona con todos los paneles conectados. El microinversor trabaja con ciertos número de paneles y se recomiendan este tipo de microinversores cuando existen sombras, edificios o algo que afecte en particular el funcionamiento en cierto horario del panel, ¿ok? Pero si no, trabaja con todo lo demás. A grandes rasgos, así es como realmente les puedo platicar que trabajamos con todas las marcas, tanto en paneles y microinversores o inversores. Y las estructuras que utilizamos son estructuras solares, ¿correcto? Eh, Me imagino que a lo mejor pueden tener dudas de cómo funciona el sistema solar. Lo que se hace es un estudio en base a su recibo de luz. Y en el recibo de luz lo que sacamos es un histórico de un año o año y medio de generación y vemos que tal casa consume tantos kilowatts en un periodo determinado y vemos también cómo se comporta durante todo el año. Entonces lo que hacemos es cubrir esa necesidad de kilowatts con un cierto número de paneles que son los que van a generar esos kilowatts en específico para dejar de consumirle a la red SFE. ¿Ok? Oye Gerardo, pero ¿qué pasa si yo estaba utilizando tantos kilowatts y hoy quiero tener pues mayor comodidad? Porque muchas veces ese es el objetivo, también brincar un poquito de incomodidad. Bueno, estimamos a lo mejor cierto crecimiento en su consumo y también lo metemos para poder dar ese descanso un poquito en horas y tener un número mayor de paneles para poder cubrir esa necesidad. O en su caso, nada más lo que genera en un momento determinado. Muchas de las veces con con el mismo estudio prácticamente trabajas en esa proyección y se cubre esa necesidad en específico. ¿Ok? Después de tener esta información, se presenta y se dice, ¿sabes qué? Pues necesitamos 6, 8, 10, 20 paneles para cubrir la necesidad. Eh, el promedio a nivel nacional está entre 12 o 14 paneles para cubrir una casa de un consumo arriba del medio. Pero también hay casas que están cubriéndose con 6 a 8 paneles. Depende del ritmo que tengamos de consumo en nuestros domicilios. Por eso cada proyecto es realmente diferente. No, pues es que yo y mi compadre tenemos la misma casa, mismos metros cuadrados, pues no tiene nada que ver con el tamaño de la casa, sino más bien con el uso y costumbre que se tenga cada uno. ¿Ok? Y se hace un proyecto específico para eso. Después de haber sacado esta información y se asigna cierto número de paneles, se hace la instalación. La instalación es prácticamente llegamos a las losas de las casas, se instala una estructura específicamente solar, se ponen los paneles que se asignaron y en ese momento se coloca el inversor o microinversor dependiendo de cuál sea el proyecto. ¿Qué va a pasar? Que la energía solar es captada por los paneles y la transmite a un inversor o microinversor y la transforma en energía consumible como le podemos escuchar. Oye Gerardo, pero ¿qué pasa si yo todo el día trabajé y no había nadie en mi casa? ¿Qué pasa con esa energía? Por eso después de terminar la instalación se hace un contrato o una solicitud a CFE cambiando ese medidor a un medidor bidireccional. ¿Qué hace este medidor bidireccional? Pues lógicamente contabiliza la energía que le consumiste a CFE, pero también la energía que en un momento inyectaste. ¿Cómo le inyectaste? Pues un ejemplo muy sencillo, con el día que no estuvieron realmente todo el tiempo, el sistema está trabajando, lo primero que empieza a consumir es la energía que generó, pero va a ser menor
porque solamente tenemos prendido el refrigerador, algo de iluminación y ya. Bueno, vas a generar más de lo que consumes. Esa energía no se pierde, se inyecta a la red CFE y la contabiliza. Llega el cierre del bimestre, te dice, pues yo consumí 100 de kilowatts de CFE, pero generé 95. La diferencia es la que le va a cobrar CFE nada más, ¿okay? Porque inyectaste cierta cantidad. La mayoría de la energía se consumió en el momento, ¿ok? Y a grandes rasgos, así funciona el sistema solar. Su operación es relativamente sencilla, ¿ok? Una estimación de tiempo de instalación del sistema, estamos hablando de 2 a 3 días, dependiendo de la cantidad que tengamos que asignar. Y listo. ¿Qué es lo que lleva más tiempo? Pues es el trámite ante CFE. Es lo que nos lleva más tiempo. Entonces, lo ideal es ir trabajando a la par la instalación y el trámite del ante CFE presentado. Siempre vamos a estar regulados por CFE en esas instalaciones. Y en algunos casos hasta llevamos unas unidades de inspección y verificación, que eso las toman en cuenta principalmente en proyectos como industriales o comerciales. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Cuál sería la pregunta que quisieran hacerme referente al funcionamiento del sistema? Costos. Los costos varían, pero si estamos hablando alrededor de 6 paneles para una casa, podrías estarte gastando alrededor de unos 56,000 a 58,000 pesos. ¿Okay? En el caso del 8 puede ser 65, 67,000 pesos. Hoy en el mercado existen ya varios paneles de cierta capacidad, de 500, de 600, de 700, hasta ya van a llegar a los 800. El tema es que no todos los paneles son recomendados para un residencial. Ahí encontrarán anuncios y TikTok y toda la información de que no, 710 es el mejor, es el más grande. Sí, pero para a lo mejor un cierto proyecto como comercial industrial, lo ideal es que tengas un panel que tenga el mayor número de generación versus su trabajo o su desempeño. Entonces, ahorita están oscilando entre los 615 y 620. Esa es la potencia ideal para un residencial, porque tenemos un inversor que le va a poder sacar ese desempeño y va a tener mejor resultado para el fraccionamiento, para la casa. Si en mi casa se consumen, vamos de dinero, 5,000 pesos bimestrales, ¿cuántos paneles me convendría? Para esa cantidad es diferente manejarlo con costos porque realmente lo que se tiene que medir es el kilowatt, ¿no? 700 kilowatts. Pero son 700, supongamos que vamos a tener que asignar alrededor de 7, 8 paneles aproximadamente para poder estar teniendo cubrir esa necesidad, ¿no? ¿Qué saldría más o menos? Unos 70,000 pesos. 70,000 pesos. Sí. ¿Y ustedes se manejan de precio contado, se financian? Aquí lo ideal, y que gracias agradecía la invitación, es que vamos a hacerles a cada uno un proyecto y un proyecto y una facilidad para que puedan adquirirlos, ¿no? Entonces va a ser a su medida y vamos a tratar de adaptarnos a cuál va a ser su aportación para poderlo. ¿Se los podemos financiar? Claro, se los podemos financiar. Lo ideal es hacerlo a cada uno que no se les afecte el cómo tengan que poder cumplir con ciertos pagos en específico, que sea algo cómodo y que al final de cuentas sea rentable para ustedes, ¿no? Entonces, nos comunicaríamos directo con ustedes Sí, por WhatsApp. sí, así es. Ahorita como quiera les voy a dejar una información, les voy a dar unos flyers en específico y con gusto puedo irlos apoyando para poderles brindar un servicio personalizado y principalmente ir buscando cuál va a ser la mejor opción en cómo puedan manejar o adquirir su proyecto. ¿Qué es lo que incluye la instalación? La instalación está con unas bases de concreto para no perforar losas, su estructura solar como tal, los paneles y todo lo que conlleva su instalación, cableados, pastilla, ¿ok? En algunos casos centro de carga individual, ¿ok?
porque lo ideal es que lleguemos al centro de carga principal de la casa y de ahí poder ramificar hacia toda. Pero si no ponemos un centro de carga adicional, lo que es los paneles, el inversor, la estructura también, la gestoría ante CFE y listo. Todo. Realmente es un proyecto hecho en mano. Sí, sí, en el Inter ya te pedimos toda la información para poder trabajar sobre el trámite ante CFE y listo. Aparte les vamos a otorgar 2 años de mantenimiento incluido. Son anuales, podemos manejar en algunos casos algún mantenimiento cada 6 meses, pero dependemos de la zona y qué hay. O sea, puede ser, pues bueno, mi casa está al lado de una obra, entonces a lo mejor los primeros 2 años hay que hacer ese tipo de mantenimiento para mantenerlos en buen estado, un poco por el tema de suciedad, ¿no? Aunque realmente lo importante en el mantenimiento es la revisión de todos los demás factores, no solamente el tema de limpieza. Sí, efectivamente, el sistema merma su producción en un tiempo determinado si llegan a estar sucios, pero hay de suciedad a suciedad, ¿no? Entonces, realmente con que lo hagamos un mantenimiento anual, creo que con eso podría ser. ¿Y garantía por el que si se ocupó estos paneles, en el caso que si no se llega a dañar, te afectan algo o...? Sí, o sea, si un panel se daña, empieza a mermar en la producción de todo el sistema o hasta se puede apagar. Lo importante es que ustedes como usuarios o como dueños de su proyecto puedan monitorear que el sistema está trabajando. En parte de lo que dentro de la instalación del mismo sistema existe una aplicación que se deja asignada a alguien de la casa que estará pudiendo ver cómo sería su funcionamiento, ¿ok? La recomendación es que esto lo puedan hacer unas 2 o 3 veces a la semana y listo. Con eso pueden estar tranquilos de que su proyecto está trabajando. ¿Y cuánto es la garantía de los paneles solares? Las garantías, tenemos 25 a 30 años de garantía en generación del panel. Hay 10 años por algún defecto que pueda tener el panel. Los inversores tienen 5 y 10 años de garantía y la estructura como tiene 5 años en garantía. Todo el proyecto en general tiene una garantía en específico que es de 5 años. Pero cualquiera de la situación con cualquiera de las, tanto del panel como del inversor, pues prácticamente lo que tratamos es ayudarle al cliente. Nosotros revisamos con proveedor, se cambia en un momento determinado y listo. Ahora, la verdad es que les soy sincero, son productos muy buenos. No les digo que no falla, pero puede llegar a fallar, es muy mínima. Y en el panel más. En el panel actualmente la mayoría de los paneles están, por eso se trabaja con un cierto número de marcas en específico, porque son las que garantizan tanto su funcionamiento como su producción, ¿no? El tipo de pago va a ser siempre que me digan, ¿sabes qué, Gerardo? Yo tengo tanta cantidad para dar como inicial. ¿Cómo me pueden quedar las mensualidades? Ah, bueno, se le hace específicamente un plan de pago y a cierto número de meses o años, ¿no? Dependiendo. Lo ideal es que ni se extiendan mucho para que también no se les encarezca en un momento determinado su proyecto, o lo ideal es que lo puedan pagar antes, ¿no? No nos dedicamos al financiamiento o ganar del financiamiento. Realmente ahí no está nuestro negocio. Nuestro negocio es que mayor gente pueda tener la facilidad de poder poner este tipo de proyectos. Entonces, por eso les digo que cada uno podemos irlo armando, porque posiblemente alguien va a poder dar un mejor inicial y irme con una mejor mensualidad para yo disfrutar un poco más de lo que hoy por hoy pago a CFE, ¿no? ¿Qué otra preguntita? ¿Qué conllevaba? Mantenimientos. ¿Listo? Igual. ¿Y caso, cómo funciona en caso por las temperaturas muy bajas que están nublados y viento? Sigue trabajando. Lógicamente no su desempeño al 90% o al 100% como está si estuviera un día normal soleado, pero funciona, ¿no? Lo ideal es que en los periodos donde tenemos mayor generación, tampoco yo les digo a los clientes, no nos chiflemos y ayudemos a que realmente usemos lo que es necesario en relación de tener prendido lo que ocupas realmente. ¿Para qué? Para que el sistema empiece a generar una bolsa de generación y te alcance a llegar a un invierno, incluso con
con energía a tu favor para que puedas tener ahora en este caso las calefacciones. ¿Por qué? Porque también dependemos de que a veces en esas temporales no tenemos la misma cantidad de radiación. Entonces baja su producción en general. Entonces, llegar con esta bolsa en esos periodos determinados ayuda para que su promedio anual sea de 50 o 100 pesos ante CFE. Si yo le pongo un sistema en base a su consumo y resulta que son 6 paneles, con ella cubre su necesidad y se mantiene así durante todo el año, va a estar pagando sus 50 pesos bimestrales ante CFE. Esto está súper bien. Un estimado de tiempo de el trabajo de comisión hacia la instalación de paneles, porque ahorita hay bastante demanda en cuanto a el cambio del medidor. CFE tiene 90 días hábiles para poder atender esa necesidad. 90 días. Hábiles. Sí, lo que pasa es que yo había cotizado ya y vecinos también, y así literal les dijeron 6 meses, y 6 meses exactitos fueron y les pusieron. Más no sé qué compañía hubieran traído, por eso pregunto. Habrá que ver si había un tema en específico. La verdad es que yo decirte 6 meses para protegerme es demasiado. Demasiado. O sea, sí hay casos de repente que algún trámite se puede llegar a atorar, pero depende de qué fue lo que se hizo, si se metió en tiempo y forma. Ha pasado que incluso un expediente se pierde dentro de CFE y es volver a meter información o actualizar ciertos datos, pero a que realmente sean 6 meses, no. O sea, CFE tiene 90 días. Si cumplimos con el proceso de instalar, meter, creo que no hay ningún problema con esa parte. A menos de que exista un desabasto de medidores. Eso sí, y ha pasado. CFE se llega a quedar sin medidores bidireccionales y se atrasa en ese proceso. ¿Cambia el medidor? Se tiene que cambiar, se cambia el medidor. Sí. El medidor que ahorita tenemos en sus casas son solo energía. Eso quiere decir que nomás contabiliza todo lo que consumes. ¿Qué pasa con Instalándolo, el sistema solar, cambiamos a este que da las 2 lecturas. Te da la lectura de lo que consumiste y de lo que tu sistema inyectó. O sea, como aquí hace marca. Sí, marca. Hacen dos lecturas en específico. O sea, yo no sé lo que yo inyecté a... Lo que tú le usaste de CFE y lo que tú inyectaste. ¿Qué va a pasar? Termina el periodo de contabilización de CFE, toma tu lectura, consumiste 100, inyectaste 90. Te cobro esos 10 kilowatts, nada más. Y cada bimestre lo mismo. ¿Ibas a preguntar algo? Perdón. Cuando es excedente, consume 100 pero generaste 150. Eso se queda registrado en la bolsa de CFE. ¿Qué pasa? Llega el siguiente bimestre y volviste a inyectar, se va sumando y tu pago mínimo ante CFE va a ser esos 50 o 60 pesos. ¿Sí? Por eso te digo que ayuda a que se haga esa bolsa de generación para que cuando lleguemos a bimestres más altos de consumo y menos generación, se tome de ahí de esa bolsa y sigas pagando tu promedio bimestralmente. ¿No? ¿Qué otra duda? ¿A partir de cuándo podemos disfrutar el beneficio? Dices que 90 días. ¿A partir de los 90 días o a partir que lo instalas tú? No, a partir de que se cambia el medidor. A partir de que se cambia el medidor, se enciende el sistema y en ese momento empieza a trabajar y te podría decir que lo vas a ver reflejado en el siguiente bimestre si llegó antes del corte, ¿sí me entiendes? Lo ideal es que llegue y pasen los 2 bimestres y venga, porque ya empezó a trabajar y ya lo vas a ver reflejado. Y si no, y si llega a la mitad, pues vas a pagar la mitad de lo que normalmente pagabas porque el sistema ya trabajó. Sí, por el caso que tiene un señor, que si duran 6 meses, o cuáles son las trabas que nos ponen para que dure tan larga Realmente el CFE no te pone trabas, pero como bien comenta, también hay mucha demanda, ¿sí? Y también la misma demanda obliga a que a lo mejor no tengan medidores en específico y incluso que simplemente sea un retraso en alguno en particular, pero no es en un grupo, no es con una compañía, no es con un gestor, es algo en general que puede llegar a pasar, ¿no? Pero 6 meses, por eso a mí mi intención es, vamos cerrando proyecto, inmediatamente lo primero que quiero hacer es ingresar mi trámite. Y en el proceso voy a instalar. O sea, de lunes a viernes. Son hábiles, son días hábiles de CFE. Que serían 4 meses entonces. Sí. Pero realmente ahorita los tiempos
está en mes y medio, 2 meses. Cambia entre zonas, incluso. Incluso entre zonas cambian a veces la misma documentación que uno presenta, que debería ser igual para todos. Adelante, buena tarde. Que cambia para todos. Adelante. O sea, a veces llega a cambiar incluso cierta información. Pensarías que debería ser lo mismo para todas las unidades, pero no. Ciertos tienen ciertos candados. ¿Qué iba a preguntar, perdón? ¿Hay alguna adecuación especial que se tenga que hacer en las placas de las casas para la instalación del peso de los paneles? Realmente es un peso distribuido, ¿no? La mayoría cumple actualmente con eso, ¿no? Si en un momento los jefes de ingeniería y los mismos jefes de cuadrilla llegan y determinan que no está en óptimas condiciones, simplemente le informamos al cliente. Ahora, para esto ya existe una visita de parte de nuestro equipo. ¿Sí? Me dice, ¿sabes qué, Gerardo? Sí, yo quiero. Bueno, como quiera va a haber una visita para determinar, todo va en línea, podemos con esto, aquí vamos a instalar, aquí va a quedar y listo. ¿Por qué? Porque hay que llevarnos esa información para que el día que va la cuadrilla a hacer el trabajo ya vayamos preparados para terminarla en tiempo y forma. ¿Okay? Y se le notifica cualquier situación que en un momento dado veamos que no cumple o que tenemos alguna afectación, ¿no? ¿Se recomienda impermeabilizar antes? Sí, pero también creo que en el caso del 90% de las veces, la revisión que hace el equipo de trabajo da las sugerencias si es necesario. La mayoría no. O sea, porque ya vienen con un tema, a menos que usted tenga detectado que sí, yo tengo más de 4 años sin impermeabilizar, ahí sí puede pasar de que ya. Lo ideal es que exista una impermeabilización. Ahora, no pasa nada, se instala y posteriormente pueden impermeabilizar. Hay instalaciones, no sé si les ha tocado ver, pero de repente hay casas que no se ven, o hay casas que sí se ven en las alturas. Se hace todo tipo de instalación. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Simplemente es que muchas veces habrá que librar ciertos obstáculos en la misma losa. A lo mejor un nicho que se hizo por algo en específico, un clima central, ciertos concentrados de climas que no se pueden ya mover y que hay que librarlos, tinacos, cosas por el estilo. La idea es que podamos cubrir para que puedan ser. ¿Ustedes se encargan de la evaluación? Sí, así es. Listo. Sí, adelante. O sea, una pregunta. En mi casa, donde se podría instalar eso, es de Dos aguas, ok. ¿Ustedes tienen que adecuar? Tenemos que adecuar. Ajá. Lo ideal es que cuando se haga la visita detectar cuál es el ala que está más acondicionada, incluso para la ubicación de orientación, pero se adecua esa parte de ahí. Lo ideal es no hacer la perforación a la losa. Si la inclinación es muy prolongada, entonces sí se tiene que perforar. Pero al perforar se lleva un químico diferente para esa instalación. ¿Okay? Pero se puede y se adecua así. ¿Qué dimensiones tiene? Porque tengo 2 espacios de 2x2 donde se puede instalar. O sea, es la única parte que tengo plana. El resto es de 2 aguas. Okay. ¿Qué superficie es la que podría...? Ahí dependemos de cuántos paneles vamos a tener que cubrir. Estamos hablando de 6 paneles. De 6, pues hagas de cuenta aproximadamente, pues un panel mide 1.20, 1.10 por 2.20 más o menos. Sí, se llevan, o sea, sí se llevan. Pero se hace toda la adecuación necesaria en la estructura, ¿ok? Por eso va a ser importante la visita, para decir, bueno, aquí tenemos que hacer una diferencia en el acomodo o incluso en la construcción, porque vamos a utilizar ciertos estructuras, cierto ángulo, o ciertos rieles específicos solares para que se puedan instalar esa cantidad de paneles. ¿Ok? ¿Qué otra duda? Específicamente tiene que estar instalado sobre lo que es la parte superior de la casa o por ejemplo, yo tengo un proyecto en casa de mis papás. ¿Ok? Echar todo lo que es el patio, que es la segunda planta. ¿Ok? Pero me habían dicho un comentario ahí, me dijeron, puedes usar los paneles también para cubrir esa parte y así Sí. no doble gasto. Se le llama, puedes hacer una estructura de PTR que podría ser esta área donde quieres techar y podríamos poner los paneles en esa área y ayudaría a que no ocupas o otra área o 2, a lo mejor no la tienes, o a lo mejor, un ejemplo, supongamos que esta es la techumbre de tu casa, pero es muy chiquita
pero vas a tener todo este espacio para hacer esta terraza, ¿no? Entonces, pues te recomendaría, haz una estructura de PTR y sobre esa estructura nosotros ponemos... Las dimensiones de los... Exacto. sería Y te diga, ¿sabes qué? Quien te vaya a hacer la estructura, aquí te va un diseño, que te lo haga y sobre eso yo hago mi instalación solar. No queda totalmente cerrado, o sea, no se puede utilizar como un techo, ¿va? Pero sí te va a dar o la sombra o específicamente va a quedar utilizado perfecto para poder generar energía en esa área. Pero sí, se puede adecuar también para eso. A veces lo utilizan como tipo estructura de pergolados y sobre eso se ponen el panel. ¿No? Esa es la idea. Sí. El precio aproximado de un panel que usted menciona de un metro, ¿El peso? no, el precio. Precio, ajá. ¿Aproximado de qué? Ambas cosas, peso y precio. Qué bueno que, ¿cuánto sería en un panel? Es que el precio va a variar porque necesitamos poner un inversor o un microinversor. No se puede dar. Pero más o menos para que se pueda dar, se puede estar gastando entre 7,000 a 8,500 pesos aproximadamente. No puedes marcar solamente porque lleva más accesorios e incluso el equipo que se le va a poner para como inversor para generar, pues tienen costos diferentes. Pero más o menos para que se vea eso es lo que puede andar costando. ¿Okay? Cuando se va la luz, Ok, cuando se va la luz también se le va. que aquí se va mucho. Bueno, también se va. Se pueden hacer sistemas híbridos, nada más que el tema es que hoy todavía siguen siendo un poco caros, ¿no? Pero sí se pueden hacer. Si en algún momento dado alguno tiene el interés de hacer un proyecto que sea con híbridos, se contempla desde el principio para decir, bueno, ¿por qué no lo hago en etapas? Pongo el inversor que va a ser híbrido y posteriormente le hago su banco de baterías. Y con ese es el que realmente te va a ayudar a que pueda funcionar de esa manera. Pero un ejemplo, supongamos que ahorita te gastas 100,000 pesos en tus paneles solares, en tu paquete normal, y quieres meterle a hacerlo híbrido, te va a costar otros 100,000 pesos hacerlo. ¿Sí? Si lo queremos hacer con un respaldo de calidad y de buen desempeño. Porque te digo, no, me ponemos unas baterías de esas como si fueran LTH y trabajan. Sí, nomás que a los 3 años ya tienes que cambiar toda esa parte porque prácticamente se desecha. No tienen la misma durabilidad. Lo ideal es poner esas baterías de litio que son las que te dan tanto garantía como durabilidad. Y si pasa constantemente eso, que se va la luz, sí lo ideal es irlo pensando y ir dejando el sistema ya preparado para que lo podamos ir haciendo híbrido en un momento determinado. Y lo vas haciendo en etapas. A lo mejor en la primera etapa pues empiezas con una batería y esa batería te va a estar ayudando para a lo mejor refrigerador y par cosas. Perfecto, con eso está bien. La siguiente a lo mejor brincas con otra más y vas a poder agregar un clima y tu refrigerador y iluminación y tu internet. Entonces puedes ir creciendo el mismo sistema. Okay. Pero Porque aquí se va mucho la luz. y les tengo una mala noticia, eso va a seguir pasando y va a pasar más. Se va mucho la luz y, por ejemplo, nosotros tenemos un generador de luz, pero pues se ha ido toda la noche y todo el día. O sea, entonces si lo pones toda la noche ya te gastaste 500 pesos. Ujú. Sí, todo lo que sea de combustión, al final de cuentas va a crecer. O sea, sí te Sí. gastas bastante. Sí, la verdad es que tenemos que ir migrando a ese tipo de sistemas que sean los de respaldo. Pero ahorita, por el momento, creo que sigue siendo un poco caro y vamos a tener que irlo haciendo en partes. Lo ideal es que no se lo quiten de la mente, sí se vayan enfocando en que puedan ir haciendo esa parte del sistema. Porque sí es una ayuda importante. Y a veces puede hasta quedar ya fuera de la conexión de la red de CFE en un momento determinado. ¿No? Pero sí, son sistemas híbridos, se manejan diferente en cuestión de un costo, pero su instalación es muy, muy similar. O sea, solamente es agregado lo que ya tienen. Entonces, si interesa que sea así, pues dejamos esa preparación para poder brincarlo. Ustedes son como especialistas en electricidad. Sí, Por ejemplo, mi casa, yo no he podido dar mantenimiento, ¿verdad? Y a lo mejor hay que cambiar las conexiones eléctricas. ¿ok? Cuando hacemos la visita que les comento, se hace un primer previo, incluso de revisar si la parte eléctrica es sostenible, ¿no?
Si en algún momento determinado ya se levanta un reporte de que sí está bien, pero hay que hacer adecuaciones, se lleva y cuando se haga la visita de instalación o una previa, a menos de que nos llevemos a información, se recomienda hacer alguna modificación eléctrica, ¿no? Un ejemplo, supongamos que esta es la casa que vamos a instalar y aquí tiene su centro de carga y lo vemos en buenas condiciones. Mi intención en mi instalación es tratar de llegar a ese centro de carga. Pero muchas veces ya la casa ya tenemos 10, 15 o 20 años viviendo ahí, o 40 años ahí, pues en aquel momento ya toda la tubería que llegaba ahí ya está utilizada. O si había una libre, pues incluso las casas al año se chupa esa tubería y ya no se puede utilizar, ¿no? Buscamos la alternativa de poder llegar con una instalación aparte. Pero yo tengo que asegurar que el cableado que tengo aquí y que va al medidor sean los calibres indicados para poder instalar el sistema. Y si nos hacen una recomendación, se dice pues es un presupuesto para poderlo cambiar o arreglar o modificar y se puede agregar al precio que tenemos. Así es. ¿Qué otra duda? ¿No? Déjame ver si traías. Ahí por ahí tenías un. Bueno. Sí, pues sí, puedes para que más o menos puedan ver. Una pregunta nada más. Sí. ¿El costo kilowatt hora cuesta igual en el área metropolitana o sí varía dependiendo del municipio? Sí, sí varía, pero casi la mayoría del kilowatt es el mismo costo. Donde más varía es entre ciudades. Entre ciudades sí varía más que entre municipios, cosas por el estilo, ¿no? ¿Cuándo afecta o más? Cuando son tarifas diferentes. O sea, yo quiero pensar que todos tenemos aquí tarifas 1C, que es residencial, ¿ok? Ya cuando hay otras tarifas como comerciales, ahí sí empieza a variar un poco, ¿no? Si son comerciales, ¿qué es lo que? Varía el costo de realmente el kilowatt. Sí, así es. Sí. Y por ejemplo, Gerardo, yo les comentaba de que, bueno, somos 10, 20 casas. Normalmente, pues las cotizaciones tienen 10, 15 días hábiles. Si nos ponemos de acuerdo entre esas 10, 20, ¿no? ¿Cuánto es la duración o cuánto es la vigencia que nos pueden otorgar en este caso específico? Yo creo que, como lo comentaba, no me gustaría manejárselos de manera general, sino individual. Es decir, ¿sabes qué? La cotización yo te la puedo respetar un mes, mes y medio, si quieres. No hay problema. Y cuando te decías, buscamos cómo sí poder ayudar. Y por eso les digo que tanto en el esquema de financiamiento tiene que hacerse a su medida. No les quiero manejar para todos en general. Entonces, van a contar con el apoyo de nosotros para que realmente eso lo puedan hacer. ¿Sí? Sí, a lo mejor ya tienen, porque siento que a lo mejor ya varios ya tienen tiempo ahí de estar con traer el gusanito de ponerlo y ponerlo, y por una y por otra no hemos podido avanzar. Aquí es el momento para realmente poder destrabar y ayudarles a que realmente eso pues sea. Muchas veces por un tema de liquidez, muchas veces por un tema de que es mucho más caro, cosas por el estilo. Lo ideal es que pueda quedar y lo puedan generar, ¿no? Ahí se la explico. Más o menos para que se den un panel está más o menos a esta altura. ¿Okay? Hoy la tecnología de los paneles son diferentes a las de hace 5 años, incluso 3 años. Y están seccionados en 2 tramos. ¿Okay? Y vienen pequeñas celdas en cuadritos. Pero realmente uno completo es de esta altura, ¿no? Antes, ahí eran como 12 o 14 paneles, ¿ok? Ahí eran como 12, 14 paneles. Si se fijaron, este es un video de una instalación
residencial, es un número más o menos promedio medio, y eran 12 paneles instalados, ¿no? La instalación de estructural en esta era elevada, porque se fijaron, había varios equipos que había que librar y no había otra forma de ponerlo a hacer. Pero casi el 80% de nuestras instalaciones, la altura de nuestras instalaciones llegan a esta altura más o menos. Traen la inclinación necesaria, pero hasta este momento es más o menos a esta altura. Es una estructura específicamente solar, se llama Unirac, es la marca de la estructura como tal, y esa nos gusta mucho porque es un tema de también cuidar vientos, ¿no? Es un tema más de seguridad también. Aunque realmente las altas tienen que quedar bien y garantizarla igual, ¿no? No se la lleva el aire. Eso es lo que, por eso, en los mantenimientos, eso es un punto de revisión. Lo importante de los mantenimientos es la parte de cableado, la parte de pastillas, la parte de voltaje, la parte de sujetación y la parte estructural. Al último la limpieza, pero todo lo de revisión de todos estos puntos y ajustes es lo importante. ¿Okay? Disculpe, ¿y aproximadamente cuánto cuesta un mantenimiento? Por ejemplo, va a depender del número de paneles, pero si fueran 6 paneles o 8 paneles, te vas a andar gastando unos 2,000, 2,500 pesos. Pero es anual, no es un costo que realmente represente o una inversión o algo caro para mantener. No, es muy razonable. No entendí eso. Si son cuántos paneles. 6 o 8 paneles son alrededor de unos 2,000, 2,500 pesos el mantenimiento. Anual. No, está súper bien, súper bien, súper bien. Me ha tocado, no sé, un cliente que pues él tiene su instalación a pie de una terraza que ya no utilizó, ¿no? Le enseñamos cómo hacer la parte de la limpieza. Si lo que le da intranquilidad de él es limpieza, pues prácticamente le enseñamos cómo hacerlo y eso ayuda a darle más durabilidad a todo su sistema. Pero no se quita la visita esa anual. ¿Por qué? Porque hay que verificar los demás puntos para que garantizar. Eso es lo único que va a hacer, es que garanticemos que vamos a tener una vida útil de nuestro proyecto. Yo quiero que ustedes duerman tranquilos y yo también quiero dormir tranquilo. Una de las partes es garantizando que todo funciona de la misma manera, ¿no? Y cuando se utiliza terraza, los fines de semana, ¿en qué perjudicaría con los paneles? No hay nada, simplemente con que no estén, o sea, la terraza puede estar, o sea, que los paneles no estén en contacto, o sea, pueden estar arriba. Así es. ¿No? Ahora sí, lo financiero, ¿cómo se maneja el pago y así? Sí, ahorita si quieren inmediatamente lo vamos de una forma individual o tomen mis datos y yo a cada uno le voy a pasar por WhatsApp, les paso su propuesta individual. Igual como le digo, es muy sencillo. ¿Sabes qué, Gerardo? Mi proyecto salió, un ejemplo, salió en 50,000 pesos o 60,000 pesos. Yo tengo ahorita 5,000, 10,000, 20,000, 30,000. Perfecto. Pues acaba de pagarlo en tanto tiempo, en el tiempo que usted pueda adaptarse. Porque lo ideal es no encarecérselos con un interés. Eso es lo más importante. Porque, pues, me vas a dar 6 meses y me vas a subir un interés del 15%, 20%, pues no, ¿va? Lo ideal es que lo menos que puedan tener y que lo menos que puedan encarecer su proyecto. De inicio, yo les digo, 12 meses no van a tener interés. De inicio. Y había otro video, según yo, ¿o no? Nomás en esos dos. Hay uno donde está... A ver, se me hace que sí era ese. No, el anterior, ese. Es que está muy en corto, pero este que se logran ver, por ejemplo, es un fraccionamiento nuevo y prácticamente todas sus casas salen con 6 paneles. Esos 6 paneles, ¿qué hacen? Pues ayudan a que su consumo no crezca, no los brinquen de tarifa, porque ya normalmente se fue al concentrar un número de casas y le llama fraccionamiento, ya te ponen en un grupito. Y está en fraccionamiento, pero si empieza a consumir más de los 800 kilowatts por bimestre en un largo tiempo,
puede brincar una tarifa DAC. Y la tarifa DAC es la de doméstica alto consumo. Si yo pagaba 1,000 pesos en una tarifa 1C, pues en la DAC voy a pagar 3,000. Es muy agresiva, es muy cara. ¿Ok? Entonces, esa es de la cual nos tenemos que cuidar todos. Y este fraccionamiento en particular hace eso. A lo mejor el cliente no necesita más de 6 paneles, pero lo ideal es que ya tenga algo que le genere y que en algún momento dado no le ayude a brincar de tarifa. Pero hay mucha gente que vive en esas casas que al final de cuentas con 6 paneles está bien. Vive bien, porque salen mucho. Perdón. ¿En qué se basa la SF en brincar las tarifas? Así como usted dice, de que si estás pagando cierta cantidad y de repente te brinca los 4,000 pesos, si estás pagando 1,000 pesos o 1,500. La tarifa no cambia de un día para otro. La tarifa sí cambia después de un periodo determinado. Pero, si, por ejemplo, para que uno brinque de tarifa de residencial 1C a DAC, arriba de los 800 kilowatts, durante un periodo de 4 meses, 3 meses, automáticamente te brinca. Ahora hay un beneficio. Ahorita actualmente tenemos un par de años que no hemos brincado o no ha brincado ningún cliente a tarifa DAC. Pero eso ya lo van a quitar. Y quitándolo, ahí le encargo el corredero de todo el mundo. Es que a mí me brincó muy drástico cuando empezó, o sea, estoy de acuerdo que vaya aumentando el recibo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo de estarme saliendo de 1,000 pesos, luego a 1,500 y luego de repente me brincó a 2,000 en el mismo año, los mismos recibos. Ahorita a la fecha yo pago hasta 4,000 pesos de luz, el mínimo me viene de 1,500. ¿Pero sí tiene identificada la tarifa? No. ¿Tiene su recibo aquí? Sí. Y la verdad yo como no le entiendo mucho a eso. Es que por eso le pregunto, porque muchas veces ni siquiera tenemos identificado en dónde está nuestra tarifa. Ese es el más bajito que me ha llegado ahorita. Bueno, la tarifa aquí viene en la parte de enfrente, vienen sus datos, dirección y luego número de servicio que corresponde el servicio como tal de su casa. Límite de pago, fechas de corte. Después abajo de corte, a partir de qué fecha, viene tarifa. En este caso, el suyo es 1C. Prácticamente lo que estuvo pasando es que fue creciendo en consumo y es lo que está pagando. Pero si usted tuvo hasta el bimestre, incluso pasado, 3,000 pesos. Pero aunque no tenga y aunque tenga lo mismo, o sea que no hay opciones. Por ejemplo, este fue el que pagué en noviembre. Sí, 3,900, aquí está, 3,900. Si usted estuviera en tarifa DAC, esto hubiera salido alrededor de casi 9,000 pesos. Por eso es muy agresiva. Ahorita, por la pandemia es que no brincaron nadie en la tarifa DAC. Pero eso se va a quitar. Y al quitarse, viene el corredero. Y más porque ya nos acostumbramos a consumir lo que ahorita tenemos. Ahora, no nos van a pedir, no nos van a decir, ya le vamos a quitar la DAC, o ya le vamos a quitar el beneficio de que no brinque la tarifa DAC. Eso entra y ya no va a poder hacer nada. ¿Me puedes decir que Sí. esos viejitos no me han llegado ya? Viene al teléfono, pero mi recibo está en nombre de mi esposo y él ya falleció, no he Habrá que checar porque no se ve reflejado, o más bien está abajo de la otra letra. No se ve, ¿verdad? No se ve, pero sí se puede revisar. Pero es muy probable que... Déjeme checar una cosa. Es muy probable que eso no sé. No sé. Es que no me está llegando, mi nuera me descargó, pero no lo descargué PDF. ¿Cómo se sabe? Aquí está. Tarifa 1C. Es este. ¿Cuál ¿Alguna otra duda para Gerardo aquí presente? ¿Dónde se ubican sus oficinas? Lázaro Cárdenas, si nosotros fuéramos de aquí para allá, prácticamente es el puente que está casi enfrente de Valle Oriente. Si ustedes van de aquí para allá, lo van a ver de su lado izquierdo. Si vienen de carretera para Monterrey, lo van a ver de su lado derecho. Incluso se ve arriba perfectamente bien la ubicación de las oficinas. Antes de Valle Oriente. Casi enfrente. Saliendo de Río Pánuco,
saliendo de Río Pánico está el edificio de donde estamos nosotros. ¿Es la dirección que está ahí o esa? Sí, esa es la dirección, así es, Paseo Marilena. De todas maneras, a ver si me alcanza, pero aquí traigo algunos volantitos, y si no, pues a los que puedan, yo les doy ahorita ya mi número telefónico, que si gustan anotarlo de una vez, estaría genial, para que así, una de las cosas con las que podemos avanzar es que me manden un WhatsApp, me manden su recibo. Podemos hacerles de que sean paquetes de 6 o de 8, sí, pero lo ideal es que quisiera hacer el estudio para saber qué realmente es lo que requieren, porque va a haber gente que va a necesitar más o habrá gente que puede requerir menos, pero ya saber cuánto hay. ¿Y por qué el estudio? Porque con el estudio yo les voy a decir, esto es lo que van a estar pagando bimestralmente. Sí, esto es lo que, y va a salir una información. Sí, perdóname. Si Igual, quieren. por los datos, información, no se preocupen, su servidor se lo va a proporcionar. Requieren código QR, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, cualquier información ya personal, usted va a tener toda la información, correo, teléfono, oficina, sin ningún problema. Sí, así es. Y más que nada para que las dudas que tenga, costos, mano de obra, términos y condiciones específicamente generales, pues quede aquí y ya tenga más Sí, conocimiento. y la forma individual, con mucho gusto yo los voy a atender. Directamente yo los voy a atender. Dijo que, por ejemplo, si los instalamos, contaba con mantenimiento. ¿Cuántos mantenimientos? 2 años de mantenimiento. 2 años de mantenimiento. 2 años de mantenimiento. 811 909. Sí. Sí. 811 909 1701. Gerardo Camarillo para servir. Discúlpame, ¿sí me... Sí, claro que sí. 811 909 1701. Gerardo Camarillo. Camarillo. Y por ejemplo, ahí le podemos mandar gente que nos recibe y así. Sí, ya mándamelo, sabes que estoy acá, te voy a mi recibo y hago el estudio y te voy diciendo. Y va a ser de manera mucho más rápida, se los puedo asegurar. Yo llegué tarde a la plática. No te preocupes. No escuché lo de, yo creo que llegué a la mitad, pero por ejemplo, en mi caso, yo vivo aquí en módulos de cuatro casas. Ujú. Ahí se puede hacer la instalación individual o no. Módulo de 4 casas, o sea, tenemos 4. Me refiero a que hay una mufa para las cuatro. O sea, una sola mufa para las cuatro. Ok, ok, No es una mufa por casa, es una mufa completa. ok. Llegan 2 fases y una tierra. Todos 220. Lo pasa como ya Con no permiso. Pásala a este lado. Ahorita sigue Pásala. otro expositor. Perdone, ahorita sigue otro expositor. Lo para- dice el señor. para- no hay problema. Muchas gracias. Oigan, Muchas gracias. Oigan 2 fases y el neutro, pues ahí el que quiere, 110, el que quiere empezar 220, pues agarra 2 fases. Con la visita técnica, revisamos toda esa parte. Pero de que se puede, se puede. La pregunta es, bueno, tomás en la mufa, entonces si van a agarrar del centro gas principal, entonces es uno solo para las casas. Es un Ya solo. después se divide, pero es una sola mufa. Tú tienes un medidor, Sí, cada uno. Sí, cada quien. Sí, llegamos al medidor tuyo y de ahí a tu conexión eléctrica. Pero en la visita clínica es importante y ya con eso se va. Pero sí se puede. Al final de cuentas, pero esa ubicación de 4 medidores está regulada, o sea, no era un solo predio, o era un solo predio y lo hicieron 4. Aquí varios, la mayoría de casas, bueno, muchos de aquí es un módulo de 4 casas. ¿Ok? 4 casas, pero solamente llega una mufa. Ok, En esa mufa llega las 2 fases y el neutro y la tierra. ok, Y de ahí parten para las 2 medidas. ok, O perfecto. sea, no son 4 mufas. es una Ok, ya está, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Igual manténgase, viene otro proveedor, ante otra duda. Y igual, se les va a compartir toda la información, todos los datos, los grupos de WhatsApp, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Buenas tardes, gracias. Hasta luego.